continuación resolveremos un problema sobre el tema de sonido. Dice, dos bocinas idénticas se activan mediante el mismo oscilador de 200 Hz de frecuencia. Las bocinas se ubican en un poste vertical a una distancia de 4 metros una de la otra. Un hombre camina hacia la bocina inferior en una dirección perpendicular al poste, como se muestra en la figura. Tenemos la primera pregunta, dice, ¿cuántas veces escuchará un mínimo en la intensidad sonora? Y B, ¿a qué distancia está del poste en estos momentos? Considere que la rapidez del sonido es de 330 metros sobre segundo e ignore cualquier reflexión del sonido producido por el suelo. Bueno, entonces, antes de iniciar este problema, vamos a suponer lo siguiente, que la bocina inferior está a la altura de los oídos de la persona que va caminando, ¿listo? Entonces, eso es un dato muy importante para poder desarrollar el problema. Entonces, ahora sí, calculemos o determinemos la respuesta para la primera pregunta. ¿Cuántas veces escuchará un mínimo en la intensidad sonora? Este mínimo, pues obviamente lo va a escuchar o lo puede escuchar en el trayecto hacia el parlante, ¿no? Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, no sé. Eso es lo que vamos a determinar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Fíjense, vamos a mirar la distancia que hay desde el observador al segundo parlante, ¿sí? Esa distancia la vamos a llamar S y la podemos calcular con el teorema de Pitágoras, donde sería entonces raíz, ¿sí?, de L al cuadrado más D al cuadrado, ¿cierto? Pero ahora el sonido que le va a llegar a la persona se retrasa una distancia adicional y esa distancia adicional no es más que la diferencia entre esta distancia S menos la distancia L, ¿sí? Eso es lo que se retrasa. Lo vamos a llamar R. Esta es la distancia que es adicional que se retrasa. Sería S menos L. ¿Listo? Bueno, ahora, fíjense, dice, ¿cuántas veces escuchará un mínimo? ¿Y a qué se refiere el problema? Se refiere a lo que hay es para que sea un mínimo debe ser una interferencia destructiva. Por lo tanto, esta distancia adicional debe ser igual a la interferencia destructiva que se conoce como 2n-1 sobre 2 por la longitud de onda, donde n puede ser 1, 2, 3, cualquier valor, lo que me permite que esta expresión sea un número impar. ¿Listo? Eso es lo que dice la teoría. Bueno, entonces vamos a igualar esta expresión R a esta expresión, que sería entonces, ¿qué es R? Toda esta expresión, ¿no? Raíz de L a la 2 más D a la 2 menos L va a ser igual a esta expresión que la vamos a descomponer. Sería 2n sobre 2 por lambda, que sería n lambda menos un medio lambda, ¿cierto? Ahí lo tenemos. ¿Qué fue lo que hicimos? De multiplicar lambda por esta expresión, multiplicar lambda por esta expresión. Lo necesitamos, ya le vamos a mostrar para qué lo hicimos de esa manera. Bueno, entonces esto es igual queda igual esta expresión y esto es igual, aquí vamos a sacar factor común, pues tal cual como estaba anteriormente, sería n menos un medio que multiplica a lambda, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos esto, igual, va a ser igual a esta expresión, y lambda, ¿a qué es igual la longitud de onda? A velocidad sobre frecuencia, necesitamos meter los valores que nos da el problema, ¿sí? Por eso lo hicimos, por eso hicimos multiplicamos aquí para obtener por acá lambda y luego reemplazarlo por velocidad sobre frecuencia. Menos, fíjense que este aquí está menos L, pasamos al otro lado como más L. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular la longitud en términos de toda esta expresión. Entonces, vamos a elevar aquí al cuadrado y al elevar esto al cuadrado saldría todo de la raíz. Entonces nos quedaría L a la 2 más D a la 2. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado, ahí lo tenemos. Pero vamos a desarrollarlo. Esto es un binomio. Tenemos eso igual al primero al cuadrado, ¿sí? Primer término al cuadrado, que sería este, más dos veces el primer término por el segundo, que es L, más el segundo término al cuadrado. Ahí lo tenemos. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer acá? Fíjense que L2 y L2 se puede cancelar, ¿sí? Son términos iguales. Y lo que vamos a despejar es L, ¿sí? ¿Qué nos queda? L va a ser igual a D2, ¿sí o no? Esta expresión que está aquí positiva, la pasamos a restar, y esta expresión que multiplica L, pues pasaría a dividir. Fíjense que esto nos dará, este modelo matemático nos da la respuesta de la parte B.
la cual todavía no podemos porque necesitamos saber cuántas veces se escuchará un mínimo, pero ya el modelo matemático está establecido, es S, ¿sí? Necesitamos saber cuánto es N. Ahora, la diferencia de camino comienza desde casi cero, ¿sí? ¿Sí? Eh, Desde casi cero, cuando el hombre está muy lejos hasta llegar prácticamente cuando él es prácticamente cero, cuando llega por acá, siempre va a diferencia de camino, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí analizando esto, para que esto tenga sentido, pues, bueno, recordemos que n puede ser 1, 2, 3, porque estamos en la misma estructura para que tengamos la interferencia destructiva. Entonces, si analizamos esto, para que este modelo tenga sentido, D tiene que ser mayor o igual que esta expresión, que n menos un medio de velocidad por frecuencia, porque si al reemplazarla, si es menor, obviamente me va a dar algo negativo, por lo tanto, D tiene que ser mayor o igual que esta expresión. Esto nos quiere decir que aquí podemos despejar a n de esta expresión, ¿sí? Para determinar el número que escucha, el número de mínimo eh, que escucha la persona al caminar la distancia L. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí que tenemos, tenemos una inecuación. Al resolver esta inecuación nos da entonces que n debe ser menor que la distancia por frecuencia sobre velocidad más un medio. ¿De dónde obtuvimos esto? Desarrollando esto. Fíjense, primero hay que multiplicar por f sobre b en ambos lados para poder eliminar esto, ¿listo? Y después sumarle un medio a cada lado para obtener esta expresión. Esto fue lo que hicimos prácticamente, desarrollo de una inecuación. Entonces, con esta expresión podemos ir determinar entonces la primera pregunta, ¿cuántas veces se escuchará un mínimo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Reemplazar los valores, fíjense, distancia es 4 por la frecuencia que es 200 sobre la velocidad que es 330 más un medio. ¿Eso cuánto nos va a dar? 2.92. Esto quiere decir que escucha dos mínimos, porque n debe ser que un número 1, 2, 3. Entonces lo tomamos como un número entero que sería 2. No alcanza los 3 al caminar esta distancia L. ¿Listo? Bueno, entonces ya hemos finalizado la primera parte. Ahora entonces vamos con la segunda parte. Dice que a qué distancia está del poste en estos momentos. O sea, ¿cuál es estos momentos? Cuando escucha estos mínimos. Entonces, vamos a borrar esta parte, ¿sí? Y vamos a dar respuesta entonces a la segunda parte. Entonces, n, como son dos mínimos, entonces el primero sería n igual a 1. Entonces lo vamos a reemplazar aquí con los datos. Aquí L es igual, reemplazamos todos los datos, ¿sí? Fíjense aquí sería 1 menos un medio daría un medio al cuadrado, estamos reemplazando. Y 2 que multiplica a 1 menos un medio daría un medio por toda la expresión. Por lo tanto, cuando se escucha el primer mínimo está a 9.28 metros. Ahora, cuando n vale 2, porque este es el segundo mínimo, entonces volvemos a reemplazar. Ahora me da 3 medios, fíjense, porque 2 menos un medio me da 3 medios sobre esta expresión y L tendrá un valor de 1.99 metros, es decir, está más cerca ya del parlante. Bueno, jóvenes, yo creo que con esto ya hemos finalizado el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.